Buenas tardes, estimados participantes. En nombre del Servicio Nacional de Contratación Pública, les damos la más cordial bienvenida a esta jornada de capacitación. El día de hoy, junto con nuestra tutora María Realpe, estaremos revisando lo referente a la licitación de bienes y servicios. Cabe mencionar que todas las preguntas que ustedes tengan las pueden hacer mediante el chat. Para dar inicio, cedemos la palabra a nuestra tutora. Buenas tardes y bienvenida, estimada María. Buenas tardes con todos los participantes. Buenas tardes, Cintia. El día de hoy vamos a dar el tema relacionado a licitación, bienes y servicios. Cintia, ¿me puede confirmar si la presentación se visualiza? Sí, estimada Sí. María, estamos Ok, revisando muchas la gracias. capacitación. Bueno, nuestro objetivo principal de la capacitación de licitación, bienes y servicios para entidades contratantes es proporcionar información detallada sobre los requisitos y documentación necesarios para la aplicación del procedimiento de licitación de bienes y servicios. Cuando las entidades contratantes van a utilizar este procedimiento de contratación pública, cuando el presupuesto referencial para el correspondiente ejercicio fiscal sea superior a los $10,000, se utilizará para bienes, obras y servicios. Asimismo, cuando no sea posible aplicar subasta inversa electrónica y el producto no está en el catálogo electrónico, es decir, los bienes o servicios no están en el catálogo electrónico. Es importante también considerar que los bienes y servicios estandarizados, aunque puedan variar en diseño o descripción, comparten características técnicas, desempeño y calidad similares, lo que permite adquirirlos, perdón, en la pantalla, bajo condiciones homogéneas. Entonces, tanto el procedimiento de licitación de bienes y servicios como el resto de los procedimientos de contratación pública cumplen cuatro fases importantes en todo procedimiento de contratación pública que las entidades deben considerar y tomar en cuenta. Dentro de estas cuatro fases, la última fase es la de control y evaluación, que sería la quinta fase de un procedimiento de contratación pública. Pero específicamente hablando sobre el procedimiento de licitación de bienes y servicios, tenemos la fase preparatoria. ¿Qué comprende la fase preparatoria? La fase preparatoria comprende el informe de necesidad, las proformas y cotizaciones que forman parte del estudio de mercado. Asimismo, tenemos en esta fase preparatoria los términos de referencia o especificaciones técnicas, la certificación del PAC, la certificación de catálogo electrónico, la certificación presupuestaria presente o futura, la resolución de inicio, el pliego. Así como, dependiendo del monto de la contratación, también es importante tomar en consideración la designación de la comisión técnica. Todos estos documentos relevantes deben ser subidos ya dentro del SOCE y conjuntamente con el pliego y la resolución de inicio, y a partir de aquello se dará inicio a la fase precontractual. La fase precontractual es la interacción entre la entidad y el proveedor. En esta fase precontractual, ¿qué tenemos? Tenemos la fase de publicación del procedimiento, la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones, la etapa de entrega de ofertas, la etapa de apertura de ofertas, la de convalidación de errores, concatenadamente con la etapa de calificación y asimismo la adjudicación o la declaratoria de cierre. Dentro de esta fase preparatoria, la entidad debe preparar todos estos documentos importantes y necesarios, estos actos administrativos, para ser publicados conforme el cronograma del procedimiento de contratación pública. La siguiente fase es la fase que empieza desde la adjudicación del procedimiento hasta antes de la firma del contrato. Se llama la fase de suscripción
la fase de suscripción del contrato. Una vez que se suscribe el contrato, ya empieza la fase de ejecución contractual. En esta fase de ejecución contractual, aquí participa el administrador del contrato. Aquí también la entidad debe considerar documentos relevantes e importantes que también deben ser publicados dentro de esta fase en el SOCE. Aquí tenemos las actas entregas parciales o definitivas, los contratos complementarios o los modificatorios, así como la liquidación de contratos. Y la última fase, que es la fase de evaluación y control, aquí ya es la fase de la supervisión o los monitoreos o por parte de los organismos de control como la Contraloría General del Estado, así como por parte de la Procuraduría General del Estado. Es una evaluación ex post del procedimiento de contratación pública. Entonces, estas fases aplican para todos los procedimientos de contratación, incluidos el procedimiento de licitación, bienes y servicios. En este momento vamos a hablar de una manera muy importante, lo más relevante y fundamental, que comprende la fase preparatoria, que son los documentos preparatorios antes de la publicación del procedimiento de contratación pública a través del SOCE. Entonces, es importante que la entidad tome en cuenta cuáles son estos documentos. Estos documentos están establecidos en el artículo 14 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y es importante que la entidad disponga de estos documentos antes de la publicación del procedimiento en sí. Entonces, lo primero que la entidad debe considerar es cuál es su necesidad de contratación y que esta necesidad esté debidamente planificada. El área requerente, con el objetivo de satisfacer los objetivos o metas y demandas institucionales, realizará la identificación de la necesidad de contratación. Esta necesidad servirá para la formulación del plan anual de contratación, que se elaborará y publicará a través del portal hasta el 15 de enero de cada año. Las entidades contratantes podrán modificar el PAC a través de una actuación administrativa debidamente motivada. Entonces, es importante que las instituciones tomen en cuenta que una vez que se promulgó la Ley de Integridad Pública, se reformó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y hay algunos procesos establecidos allí que fueron eliminados, básicamente. Entonces, si la entidad, por ejemplo, tenía programado realizar procesos de menor cuantía o cotización, deberá reformar el PAC, tomando en consideración que a partir del 1 de agosto ya aplica para los procesos que serán publicados a partir del 1 de agosto la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento y las normas conexas o colaterales establecidas por CERCO. Entonces, es importante que la necesidad le permita a la entidad modificar el PAC en caso de ser pertinente a través de la actuación administrativa debidamente motivada. Cada reforma al PAC es necesario que se realice la resolución de reforma al PAC y sea publicado esta reforma en cualquier mes del año. Entonces, el PAC se puede reformar en cualquier mes del año, pero el PAC inicial sí debe publicarse hasta el 15 de enero del ejercicio fiscal. Entonces, otro punto importante que las instituciones deben considerar es que la planificación de las compras es importante considerarlas. Serán solicitadas, autorizadas y ejecutadas con la anticipación suficiente y en las cantidades apropiadas. La ejecución de las compras programadas para el año se realizará tomando en consideración
el consumo real, la capacidad de almacenamiento, la conveniencia financiera y el tiempo que regularmente tome el trámite. Toda compra que se efectúe o proceso de contratación pública deberá fundamentarse y limitarse en las competencias institucionales. Entonces, de acuerdo a las competencias que cada institución tenga, deberá realizar aquellas contrataciones de bienes, obras, servicios o incluidos los servicios de consultoría durante el ejercicio fiscal que corresponde. Entonces, aquí ya entramos a la fase, continuando con la fase, ¿verdad? Otro de los puntos importantes establecidos en el artículo 44 del reglamento está en la determinación de la necesidad institucional. La necesidad se establece en función de los objetivos y metas institucionales. La unidad requerente incorporará un análisis de beneficio, eficiencia o efectividad considerando la necesidad y la capacidad institucional. Entonces, en base a esto, deberá realizar el respectivo informe de necesidad, que se plasmará en el informe de necesidad establecido y será elaborado por la unidad requerente previo a iniciar el procedimiento de contratación. Entonces, el informe de necesidad forma parte de la fase preparatoria, tanto el informe de necesidad, como les había manifestado, la certificación PAC, el estudio de mercado para la determinación del presupuesto referencial, la certificación PAC, la certificación del catálogo, asimismo la designación de la comisión técnica. Todos estos documentos forman parte relevante de la etapa preparatoria. Uno de los documentos importantes también de la etapa preparatoria es el estudio. ¿Qué nos dice el artículo 46 y 46.1 del reglamento? Nos habla de los estudios, de la obligatoriedad de las instituciones contratantes de realizar los correspondientes estudios. También está establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La entidad contratante debe disponer de toda la documentación técnica y financiera necesaria, como estudios, diseños, planos, especificaciones, análisis de precio y presupuesto debidamente aprobados y alineados con su plan anual de contratación. Es importante también considerar el principio de calidad del objeto de la contratación. Los estudios previos deben garantizar que los productos contratados cumplan con estándares de calidad y satisfagan las necesidades de las instituciones públicas. Entonces, también debe de incorporarse uno de los principios también establecidos dentro de los procedimientos de contratación pública, que es el principio de la calidad relacionada al objeto de la contratación. Continuamos. Hablando del objeto de la contratación, la entidad contratante debe considerar aspectos fundamentales como la justificación técnica que deberá ser realizada de manera justificada, técnica, reflejada en las especificaciones técnicas o términos de referencia. Asimismo, los componentes del objeto de contratación deben guardar una relación o vinculación razonable acorde a las necesidades institucionales. Y es importante también considerar que el área requirente debe seleccionar un CPC del clasificador central del producto más acorde al objeto de la contratación. Entonces, es importante también considerar que, por ejemplo, si las entidades van a adquirir bienes, el clasificador central de producto dentro de los primeros dígitos del 1 al 4, por ejemplo, más se relaciona con bienes del clasificador central de producto. Los códigos del 53-54 se relacionan más a los servicios de construcción. Los códigos que van a partir del 8, por ejemplo, 8-9 se relacionan más a servicios, por ejemplo, el 8 a servicios de limpieza, servicios de imprenta, servicios de limpieza en general. Entonces,
siempre es importante que cuando se tenga un objeto de contratación, se vaya a realizar una contratación, se verifique, una vez que esté debidamente publicada en el plan anual de contratación, se verifique que sea el CPC más idóneo al objeto de la contratación. De esta manera también aseguramos que las invitaciones a los proveedores del Estado lleguen directamente a quienes tengan esa capacidad de ofertar ese bien, servicio, obra o consultoría. Entonces, es importante también cumplir con lo establecido en el artículo 48 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Una correcta definición del objeto de la contratación. Continúo. Otro de los documentos importantes en la fase preparatoria tenemos las especificaciones técnicas o los términos de referencia. Las especificaciones técnicas se utilizan para los bienes o para los rubros de obras, en tanto que los términos de referencia se utilizan para los servicios o los servicios de consultoría. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 52 relacionado a las especificaciones técnicas? Es importante conocer lo más relevante de lo que establece el artículo 52 referente a las especificaciones técnicas. Nos dicen que las especificaciones técnicas se basarán en sus propiedades de uso, características fundamentales y requisitos funcionales, considerando la capacidad, la calidad, el rendimiento y la sostenibilidad. En cuanto a bienes, en cuanto a obras, se definirán los rubros y materiales según el diseño y aspectos constructivos. Las especificaciones técnicas deben basarse en normas técnicas nacionales o internacionales según lo aplicable. También nos dice que no se puede exigir especificaciones que sean inviables para la oferta nacional, salvo que justifique debidamente. Es decir, que la entidad podrá detallar o determinar especificaciones técnicas que pueda cumplir la oferta nacional y que pueda asimismo satisfacer sus necesidades y asimismo que éstas estén relacionadas exclusivamente con los bienes o rubros de obras y no a los proveedores. También dentro del artículo 52 establece que no se determinarán marcas, salvo cuando se aplique, por ejemplo, el procedimiento de régimen especial relacionado a repuestos o accesorios. Ya, continuamos. También es importante considerar los términos de referencia en caso de que como entidad vaya a adquirir servicios o los servicios de consultoría, podré elaborar los términos de referencia. Cuando es bienes, se elaboran las especificaciones técnicas y cuando es servicios, se elaboran los términos de referencia. ¿Qué nos dice los términos de referencia? El artículo 53 del reglamento, y también es importante que las entidades tomen en consideración lo establecido en la sección 406.03 de las normas de control interno de la Contraloría General del Estado para determinar de una mejor manera los términos de referencia de la contratación que vaya a realizar la entidad del Estado. Entonces, los términos de referencia se elaborarán en función de las necesidades concretas de la contratación, incluyendo criterios de sostenibilidad, funcionalidad y tecnología pertinente. Deben ser claras, completas y detalladas de tal forma que se evite la ambigüedad o las contradicciones. Entonces, asimismo es importante considerar lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que indica que las especificaciones técnicas, así como los términos de referencia, forman parte de los pliegos, y tanto los pliegos como los términos de referencia, especificaciones técnicas, debe de haber una concordancia, no debe de haber contradicciones.
entre estos documentos. También en relación a los términos de referencia, es obligatorio incluir elementos claves o aspectos fundamentales como el contexto del servicio, metas, alcance, metodología, recursos disponibles, entregables, cronogramas, equipo técnico y condiciones de pago. Todos estos aspectos forman parte de los términos de referencia. Y asimismo, tanto como se establecen las especificaciones técnicas, se deberá centrar exclusivamente en el objeto del procedimiento, más no a determinados proveedores o consultores. Continuamos. El instrumento para determinar el presupuesto referencial. Entonces, el artículo 49 del reglamento establece un punto fundamental para determinar o definir el presupuesto referencial. Y nos dice cuándo aplicar el estudio de mercado, por ejemplo. Se aplica para bienes y servicios. Se aplicará el estudio de mercado y de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la normativa secundaria. Tenemos que en cambio, para obras, se tomará la determinación del presupuesto referencial a través del análisis de precios unitarios. En tanto que en consultoría, la determinación del presupuesto referencial se va a determinar en función de los costos directos e indirectos. También es importante considerar lo establecido en el artículo 49 del reglamento, que nos indica que para la determinación del presupuesto referencial e inicio de la contratación se deberá incluir únicamente el costo del bien. Entonces, en aquellos bienes o servicios con precio oficial fijado por el Gobierno Nacional mediante decreto ejecutivo o algún otro mecanismo legalmente reconocido para el efecto, no será aplicable la metodología para la determinación del presupuesto referencial. En este caso, cuando los precios ya son fijos y determinados por decreto ejecutivo, en este caso no se va a determinar esta metodología establecida en el artículo 49 para la definición del presupuesto referencial. Continuando con lo establecido en el estudio de mercado, lo establecido en el artículo 46.2 y 49 del reglamento nos establece cuáles son los puntos importantes que las entidades deben considerar para las contrataciones de bienes o servicios. En este caso, tomar en cuenta aspectos importantes como el análisis del bien o servicio a ser adquirido. En este caso, el establecimiento de para poder establecer las especificaciones técnicas o términos de referencia. También deberá la entidad revisar los procesos de contratación pública realizados en los últimos 2 años. Son puntos importantes que debe contener el estudio de mercado para la determinación del presupuesto referencial, así como debe realizar el análisis considerando sus particularidades, la naturaleza, la ubicación y la economía de escala. Un cuarto punto, tenemos la variación de precios locales o importados según corresponda. Asimismo, las entidades contratantes procurarán contar con al menos 3 proformas. Para contar con estas 3 proformas, las entidades contratantes tienen a su disposición una herramienta, la herramienta que se encuentra en el SOCE, el Sistema Oficial de Contratación del Estado. Ahí se encuentra la herramienta para la recepción de proformas. Entonces, la entidad utiliza esa herramienta, procurará utilizar esa herramienta y procurará tener al menos 3 proformas para que formen parte de este proceso de la determinación del presupuesto referencial. Es importante que las entidades tomen en cuenta que estas proformas deben contener obligatoriamente la fecha de la proforma, debe contener el, el plazo de ejecución y la vigencia de la oferta o de la proforma.
estos aspectos es importante que la entidad verifique que contenga la proforma y asimismo que esta proforma contenga todos los requerimientos, el cumplimiento de los requerimientos solicitados por la entidad contratante que es publicada a través de esta herramienta. Entonces, es importante esto para la definición del estudio de mercado para las contrataciones de bienes y servicios, porque para obras es a través del análisis de precios unitarios y para consultoría es a través de los costos indirectos o directos. Determinación del valor por dinero. También es importante considerar, conforme lo dispuesto en el artículo 49.1 del Reglamento General. La determinación del valor por dinero está establecido en el artículo 1, numeral 35 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, detallado en el reglamento en el artículo 49.1, y también se expresa que CERCOP determinará esta metodología o este instrumento para que las instituciones puedan aplicarlo de una mejor manera. Entonces, ¿qué nos dice la definición del valor por dinero? Que es el resultado de considerar la eficiencia, eficacia, economía, competencia y sostenibilidad en los procedimientos de contratación pública, y que además deberán garantizar la optimización de los recursos públicos, satisfacer adecuadamente las necesidades institucionales y así como de la ciudadanía, y tener una mejor relación costo-beneficio en las adquisiciones. Eh, 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 es importante considerar aquello y tomando en consideración en cuanto al costo, no es el único parámetro que se podrá tener para poder obtener el mejor valor por dinero, que incluye algunos aspectos fundamentales como los que le había dicho: la eficiencia, eficacia, economía, competencia y sostenibilidad. Entonces, esta definición del valor por dinero es importante para ello, de acuerdo al artículo 49.1, tomar en consideración la estandarización de bienes y servicios para poder definir primeramente cuál será el procedimiento de contratación a ser utilizado. Si hay una competencia, si hay un mercado competitivo, también se toma en cuenta la evaluación de riesgos y atributos no monetarios, verificar si en cuanto a la estandarización de bienes y servicios, verificar si los productos o servicios son comunes y fácilmente descriptibles, analizando su adquisición en los últimos 5 años. En cuanto a la competencia en el mercado, confirmar que existe un grupo suficiente de proveedores calificados que aseguren una competencia efectiva. Asimismo, en cuanto a los riesgos que pueden tener en cuanto a los atributos no monetarios, determinar si deben priorizarse factores distintos al precio, como calidad, sostenibilidad, innovación o desempeño, ya que el precio por sí solo no siempre representa el mejor valor por dinero, sino que se toma en cuenta otras variables, como las ya nombradas. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar una subasta, si vamos a utilizar una licitación, bienes y servicios, por ejemplo, debemos considerar que el único parámetro no va a ser el precio o la oferta económica, sino otros aspectos fundamentales que, no, que nos permitan tener una mejor relación coste-beneficio, que permitan satisfacer nuestras necesidades tanto institucionales como necesidades de la ciudadanía, para poder determinar el mejor valor por dinero y asimismo poder definir que el procedimiento que yo voy a realizar es el procedimiento de licitación. Entonces, subasta utilizaría cuando mi único parámetro
de selección podría ser el mejor costo y saber que existe un mercado competitivo, existe un número de proveedores que pueden participar en este proceso, que existen esos productos estandarizados con similares características. Entonces, es importante poder tomar en consideración estos aspectos fundamentales para poder determinar el procedimiento a seguir, asimismo la determinación o la definición del valor por dinero. Aquí tenemos un ejemplo elaborado por nuestro compañero sobre esa relación costo-beneficio de la adquisición de un producto. Entonces, aquí tenemos se podría decir, dos proformas. ¿Y cuáles son los requerimientos de la entidad contratante? El requerimiento es la contratación o la adquisición de proformas con características ya establecidas o especificaciones técnicas determinadas que me permitan satisfacer esa necesidad. El tipo de compra es un bien tangible. La cantidad es 1 y el tiempo de vigencia es de 4 años. Entonces tengo dos proformas o dos ofertas. La oferta del proveedor A y la oferta del proveedor B. Tengo el costo de la impresora del proveedor A, que cuesta $1,000. El mantenimiento, de acuerdo a lo que me ofrecen, es trimestral y el valor del mantenimiento es de $300. Tengo al proveedor B que me ofrece la impresora que estoy requiriendo con estas características requeridas por la entidad a un costo de $1,500. El mantenimiento me lo determinan de forma semestral y el valor del mantenimiento es por $200. Entonces, de acuerdo al cálculo y de acuerdo a la fórmula que tenemos, el valor del bien, el tiempo, que en este caso serían los 4 años de vigencia del bien, así como tenemos los, 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 tenemos en este caso, en el primer caso, como es trimestral, ¿verdad? En la impresora del proveedor A es trimestral, en el primer año tenemos los cuatro mantenimientos por año, ¿verdad? Entonces aquí ya voy a aplicar la fórmula por el costo que es de 300. Entonces, la impresora el bien me cuesta $1,000, pero los mantenimientos por año me cuesta, en este caso, 1,200, pero por los 4 años yo tendría que pagar por mantenimiento 4,800. Total, por estos 4 años yo estaría pagando $5,800. En la impresora B es más cara, el costo es más caro, ¿verdad? El valor es superior, multiplico por los 4 años del tiempo de vigencia y tomando en consideración que el mantenimiento es trimestral, esto multiplico por 2, en este caso por año yo estaría pagando por año $800. Ya estaría pagando $800 y por los 4 años serían $1,600. De tal forma que obtener la impresora B me resultaría obtenerla dentro de estos 4 años por $3,100. En este caso, como entidad contratante, debo realizar un análisis del mejor costo-beneficio, de cuál me favorece, porque en este caso no estoy tomando solamente en cuenta el costo, sino otros aspectos, otras variables fundamentales que me permiten analizar esa relación mejor costo-beneficio, esa satisfacción de las necesidades institucionales. Entonces, de esta manera podría analizar cuál de los dos
productos ofrecidos me conviene. Entonces, en este caso, yo podría optar porque satisface mi necesidad, cumple con los requerimientos y las especificaciones técnicas solicitadas, se realiza el mantenimiento respectivo, pero entonces me favorece comprar la impresora del proveedor P. Entonces, en este caso, estaría teniendo un mejor costo-beneficio. Entonces, tomando en cuenta que el único parámetro no fue el costo, sino otros, otros atributos importantes que me permitan satisfacer mis necesidades como entidad contratante. Y para este caso, estoy dando énfasis al mejor valor por dinero. Entonces, ahora continuamos con la etapa precontractual del procedimiento de licitación, bienes y servicios. Entonces, habíamos hablado ya de la fase preparatoria que aplica para todos los procedimientos de contratación pública, en donde las entidades contratantes deben conocer, debemos de tomar en consideración aspectos fundamentales, eh, que todos estos documentos, por ejemplo, deben tener firma electrónica. Tanto en la presentación de ofertas y documentos de los proveedores deben estar firmados electrónicamente, así como los documentos en las fases preparatoria, precontractual, de suscripción del contrato y de ejecución de contrato deben estar firmados electrónicamente y validados electrónicamente. Todos estos documentos que estén subidos en el portal de compras públicas deben tener firma válida. Firma válida, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, hablando de la fase precontractual, es la fase de interacción entre las entidades y los proveedores. Empieza desde la publicación del pliego de la resolución de inicio, de la publicación de toda la documentación relevante de la fase preparatoria, conforme conforme lo establecido en el artículo 14, en el artículo 11 del reglamento. Es importante que toda la documentación de un procedimiento de contratación sea publicado, cumpliendo también eh, con los, eh, con los principios rectores establecidos en el artículo 4 de la ley. Debe de ser todos los documentos debidamente publicados y con firmas electrónicas válidas. Tenemos la etapa, hablando ya de las etapas del procedimiento de la fase precontractual, tenemos la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones. La entidad también debe considerar lo que dice la normativa en relación a estas fases. Por ejemplo, en la fase de preguntas, respuestas y aclaraciones, las entidades deben tomar en cuenta los tiempos adecuados y oportunos para que los proveedores puedan realizar sus preguntas y las entidades puedan también realizar las correspondientes respuestas o las correspondientes aclaraciones. Tenemos la etapa de presentación de ofertas. Los proveedores deben en este proceso de licitación, bienes y servicios, deben realizar su propuesta a través de un aplicativo denominado módulo facilitador de la contratación pública para ofertas. Los proveedores elaboran sus ofertas a través de este aplicativo, suben todos los requisitos mínimos todos los requisitos mínimos requeridos por la entidad contratante y suben su oferta a través del SOCE. Hasta la fecha límite establecida por la entidad. Si el proveedor no sube la oferta, pues la entidad no le va a poder calificar y las invitaciones le vayan a llegar a los proveedores siempre y cuando el proveedor tenga el CPC en su ERUP que la entidad está utilizando para lanzar el procedimiento. Entonces, ese CPC, que debe ser idóneo al objeto, más adecuado al objeto de la contratación para que llegue efectivamente a aquellos proveedores. Tenemos la etapa de apertura de ofertas. Para esta etapa es importante que las instituciones tomen en cuenta que una vez que
que se encuentra la fecha límite de presentación de ofertas, 1 hora después la entidad obligatoriamente tiene que realizar la apertura de ofertas y realizar el acto administrativo de la apertura de ofertas. Esto en concordancia con lo establecido en el artículo 77 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, debe de cumplirse obligatoriamente. Es fundamental. Viene la etapa de convalidación de errores. La entidad debe considerar lo establecido en el artículo 79 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en relación a la convalidación de errores. ¿Cuándo podrá solicitar convalidación de errores en un procedimiento de contratación pública? En este caso, para el procedimiento de licitación de obras. Y también considerar el artículo 31, último inciso en relación a la convalidación de errores. Que mientras existan dudas de que se puede convalidar o no, la entidad optará por convalidar al proveedor el documento en el cual existan dudas. Entonces, también es importante considerar aquello. Viene la etapa de evaluación de ofertas. La entidad debe estar pendiente de la fecha límite de evaluación de ofertas para que luego el proceso no se les vaya a caer por no evaluar a tiempo las ofertas. Entonces, también es importante que las entidades consideren que una vez que evalúen deben de subir el acta de calificación de ofertas y asimismo la oferta ganadora. Asimismo, en la etapa de adjudicación debe de haber los documentos relacionados a la etapa de adjudicación. También debe de haber la resolución, perdón, el documento en que la comisión técnica recomiende o no la adjudicación a la máxima autoridad. Entonces, es importante considerar todos estos aspectos fundamentales en estas etapas del proceso. Y estas son las etapas del procedimiento de licitación de bienes y servicios, así como del resto de procedimientos de contratación pública. Cada uno tiene la fase preparatoria, precontractual, de suscripción y la de ejecución contractual. Tomando en consideración aspectos fundamentales, es importante también dar énfasis a lo establecido en las reglas de participación en un procedimiento de contratación pública y para el procedimiento de licitación bienes y servicios también estamos tomando en cuenta estos aspectos. Tenemos las reglas de participación, tenemos el patrimonio, la existencia legal que deben de ser cumplidos tanto por los proveedores y calificados de mejor manera por parte de la entidad contratante y que están establecidas en el anexo 9 de la normativa secundaria. Reglas de participación, tenemos que el tiempo de existencia legal será mínimo de 3 años para personas cuando el presupuesto referencial sea mayor a $500,000. El tiempo de existencia legal de las personas jurídicas debe tener por lo menos mínimo 3 años. Si el monto de la contratación es inferior a los 500,000, no aplicará el tiempo de existencia legal mínima requerida. Reglas de participación. Tenemos, en el caso de personas jurídicas, la entidad contratante verificará que el patrimonio sea igual o superior a la relación con el presupuesto referencial del procedimiento de contratación pública. El patrimonio se podrá verificar a través de la declaración del impuesto a la renta del último ejercicio fiscal realizado ante el SRI o por el documento equivalente en el país de origen para aquellas ofertas extranjeras. En cuanto a consorcio, se considerará la suma de los patrimonios de los partícipes. Esto es en cuanto a patrimonio.
Las reglas de participación en cuanto a experiencia general y específica, nos dice el artículo 18.2 del reglamento que la experiencia de una persona jurídica podrá ser acreditada de la siguiente manera: a través de una tercera persona natural, siempre y cuando ésta se encuentre en relación de dependencia con la persona jurídica por un tiempo que no sea menor de 12 meses consecutivos a partir de la presentación de la oferta. Por ejemplo, la empresa SA presenta su oferta el 19 de enero del 2025. Presenta su experiencia, su oferta, donde se encuentra la experiencia general y específica. Juan Díaz debe trabajar al menos desde el 19 de enero del 2024. Entonces, para que pueda tomarse en consideración una tercera persona natural, su experiencia a la persona jurídica. Entonces, de esta manera se tomará en cuenta la experiencia de una persona natural que esté trabajando al menos durante los últimos 12 meses consecutivos. En el caso 2, nos indica que la persona jurídica posea un tiempo de constitución. Cuando la persona jurídica posea un tiempo de constitución menor a 12 meses, la experiencia podrá ser acreditada por su accionista, representante legal o persona en relación de dependencia. Por ejemplo, la empresa SA se constituyó en el mes de mayo del 2025, es decir, tiene está constituida y no tiene los 12 meses de constitución, sino que su constitución apenas tiene 5 meses. Entonces, la experiencia puede ser, con la experiencia general o específica, puede ser acreditada la experiencia de sus accionistas, representante legal o personal en relación de dependencia. Ahora vamos a indicar también otro aspecto fundamental que se debe tomar en cuenta en el procedimiento de licitación de bienes y servicios. Es, como les había indicado, que para este proceso la entidad obligatoriamente debe utilizar el módulo facilitador de la contratación pública, MFC, para elaborar pliegos. Para la elaboración de pliegos, primero se debe tomar en cuenta que debe estar el registro de compra publicado en el plan anual de contrataciones. Debe registrarse esa compra, esa contratación en el plan anual de contrataciones, para que cuando vaya a realizar el pliego deba descargar las partidas, deba descargar todas las contrataciones que están en el plan anual de contratación, se descargan automáticamente aquí en el módulo facilitador y pueda, a partir de allí, de la descarga de estas partidas, pueda elaborar el pliego las entidades contratantes. Asimismo, los proveedores puedan elaborar sus ofertas a través del MFC. Es importante también tomar en consideración que en un procedimiento de licitación de bienes y servicios, la metodología de evaluación es por la modalidad cumple o no cumple. Entonces, en esta modalidad cumple o no cumple, primero está la etapa de cumplimiento de requisitos mínimos obligatorios. Luego la etapa de evaluación por puntaje. Dentro de esta etapa de evaluación por puntaje, uno de estos parámetros que son evaluados automáticamente por el sistema, es lo que tiene que ver con el valor agregado ecuatoriano. Entonces, lo evaluado es la experiencia general, la experiencia específica, la experiencia del personal técnico mínimo, así como la oferta económica y el valor agregado ecuatoriano. Entonces, aquí se encuentra esta fórmula que el sistema automáticamente genera. Entonces, dependiendo de los montos que ingresa el proveedor del Estado, la fórmula se aplica y esta fórmula nos dice mayor consumo de insumos extranjeros, menor VAR. Entonces, la entidad, si el umbral del VAE establecido por la entidad contratante es 25%, por ejemplo,
el umbral del BAE del proveedor deberá cumplir con el 25% o más. A mayor BAE, mayor será el puntaje, es decir, el puntaje será directamente proporcional. A mayor BAE, mayor puntaje para este parámetro relacionado al BAE. Entonces, es importante también tomar en cuenta este parámetro de evaluación. Formulario de la oferta. ¿Qué formularios debe anexar el proveedor en su oferta? Debe anexar la presentación y compromiso, el anexo 12 de beneficiario final para personas jurídicas y mayoritarios, la oferta firmada en PDF electrónicamente subida, la debe descargar del MFC, firmarla y subirla en la sección anexos para luego generar el MFC, ¿verdad? Y subir obligatoriamente el anexo 12, donde se encuentra la información relacionada también a beneficiario final, que es obligatorio según lo establecido en el artículo 57 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Es importante tomar en cuenta aquello en donde se encuentran estos formularios. Estos formularios se encuentran publicados en la página de contratación pública de compras públicas, que es www.compraspublicas.gov.es o www.cerco.gov.es. En la sección biblioteca lo encontramos en los enlaces directos en la sección normativa y los encontramos en los modelos de pliegos. Es importante tomar en consideración que CERCOC está por emitir nuevos modelos de pliegos de acuerdo con los establecidos en las disposiciones transitorias, tanto del reglamento como de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública reformadas. Entonces, para el mes de noviembre ya más o menos podrían estar los nuevos modelos de pliegos que deberán tomar en cuenta. Por lo pronto, es importante que no se les pase a los proveedores subir el anexo 12, porque este anexo 12 no está incorporado directamente al momento de generar su oferta. Por tanto, debe obligatoriamente subirlo como anexo y debidamente firmar. Otro punto importante, como les había manifestado, es que en toda la etapa del procedimiento de licitación, bienes y servicios, deben estar los documentos firmados electrónicamente. De acuerdo al artículo 31 del Reglamento General, así como del artículo 32 del Reglamento General y el artículo 20 de la normativa secundaria. Deben de ser validados cada documentación por la entidad contratante. Si las firmas son válidas, deben validarlas a través del aplicativo Firma S. Deben de validarse estas firmas electrónicas, así como los anexos que suben los proveedores, y asimismo para los organismos de control, pues también se les verifica las firmas válidas de todos los documentos que suben las entidades contratantes en cada fase del proceso. Que en cada fase del proceso es obligatorio subir la documentación relevante de un procedimiento de contratación debidamente firmados. Entonces, y de conformidad a lo establecido en el artículo 35 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. También allí se efectúan la firma, firmadas electrónicamente ciertos procesos como el procedimiento de emergencia, el procedimiento de ferias inclusivas, así como discrecionalmente los relacionados a ínfima cuantía. Bueno, entonces, otro de los puntos importantes, manifestarles a ustedes que tenemos los canales de atención, que son las oficinas a nivel nacional, el correo electrónico, gestiondocumental@cerco.gov.es, los trámites a través del SOCE, ingresando o logueándose con su cuenta RUT, usuario y contraseña. En trámite rápido, ustedes pueden requerir alguna información relacionada a la herramienta y asimismo el chat en línea. Y tenemos los diferentes puntos en las diferentes oficinas del CERCO a nivel nacional.
Y aquí también hay un código QR donde ustedes se pueden conectar a la página de YouTube que tiene CERCOC, donde se publican todas las capacitaciones realizadas a través de los webinars para que sean conocidos por ustedes de los diferentes temas de contratación pública relacionados a los diferentes procesos de licitación, bienes y servicios, el valor por dinero, por ejemplo, administración de contratos, términos de referencia, especificaciones técnicas, diferentes temas para realizar los procesos de una manera más eficiente. Y con las nuevas reformas a la ley y al reglamento. Entonces, aquí quedaríamos con la capacitación. En este caso, le daríamos paso a las preguntas, en caso de haberlas. Bien. Muchas gracias, estimada María. Estimados participantes, en este momento nuestra tutora va a proceder a responder las preguntas que ustedes nos hayan dejado en el chat. Mientras tanto, vamos a pedir de favor que puedan realizar la encuesta de satisfacción que vamos a compartir en este momento, mientras nuestra tutora realiza una retroalimentación conforme a las preguntas que nos hayan dejado. Adelante, estimada María. Ok. Bueno, aquí hay una pregunta de Ariana Flores que nos indica, por favor, informar si en la licitación de seguros se puede incluir las multas, ya que la disposición general tercera del reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública indica los contratos que se rijan por leyes especiales o que respondan a formatos con regulaciones específicas propias de la materia, tales como pólizas de seguros, servicios básicos, servicios de telecomunicaciones y otros no observarán los formatos de los modelos de pliego obligatorios ni cumplirán con las cláusulas obligatorias del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, en este caso, tenemos los modelos de pliego para lo que es licitación de bienes, perdón, para lo que es licitación de seguros. En licitación de seguros no hay un modelo de contrato, por ejemplo, donde se establezcan las cláusulas de multas relacionadas a multas, sino que se basarán en las pólizas establecidas dentro de la contratación. Entonces, es importante considerar aquello que no hay un modelo de contrato, no hay un modelo de contrato en el proceso de licitación de bienes. Hay las condiciones particulares del pliego que las entidades deberán tomar en cuenta, las condiciones generales del pliego. En este momento, les puedo mostrar aquí en el portal. Entonces, nos vamos a la página institucional del CERCOP. Nos vamos a el portal de compras públicas. Aquí nos vamos a la normativa secundaria, perdón, a los enlaces directos y nos vamos a la sección normativa. En la sección normativa nos vamos en la parte izquierda, en una columna donde hay una sección que dice modelos de pliegos. Estamos aquí y nos vamos luego a la sección donde dice pliego licitación de seguros. El pliego licitación de seguros. Aquí nosotros vemos el formulario único de la oferta, formulario de compromiso y reaseguro, condiciones particulares, pero no hay un modelo de contrato donde establezcan cláusulas obligatorias de multa, sino que se basarán en las pólizas determinadas para la licitación de seguros específicamente. Entonces, de esta manera, podemos tomar en consideración lo establecido. Regresamos a la presentación y continuamos con las preguntas. Otra pregunta. Buenas tardes. Ayuda en el caso de plazos. ¿Existe en licitación un tiempo máximo para registrar las calificaciones
en el sistema su ayuda, por favor. No, en el procedimiento de licitación no hay un plazo máximo para las calificaciones. La entidad, dependiendo de la magnitud de la calificación y del presupuesto referencial, podrá establecer los tiempos, porque los tiempos son establecidos por la entidad, un tiempo prudencial que le permita calificar todas las ofertas recibidas y entregadas a través del SOCE por los proveedores del Estado. Pero sí es importante que el cronograma que la entidad establezca esté pendiente de cumplir cada una de las etapas del cronograma de contratación pública para que no tenga inconvenientes de que se le pase por alguna razón la subida de cada acto administrativo realizado. Por ejemplo, el acta de apertura, el acta de pregunta, respuesta y aclaraciones, el acta de apertura de ofertas, el acta de calificación y evaluación de ofertas, este, el acta de recomendación de la adjudicación. Todos los documentos relevantes deben estar debidamente realizados en la oportunidad del cronograma establecido por la entidad contratante en el pliego. Cronograma del procedimiento. Eh, ¿Qué pasa si no se recibe? Otra pregunta, ¿qué pasa si no se recibe proformas por medio de la herramienta? ¿Se puede obtener fuera del SOCE? Sí se puede obtener fuera del SOCE, cotizaciones, proformas, porque de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 del reglamento, se establece que las entidades contratantes tendrán a su disposición la herramienta de recepción de ofertas y procurarán obtener al menos 3 proformas. Pero hay algunas entidades o hay entidades que realizan algunas publicaciones para obtener proformas, pero en esas publicaciones que realizan obtienen solamente una y a veces del mismo proveedor. Pero es importante que no solamente se basen con una proforma para la definición del presupuesto referencial, sino que puedan obtener diferentes cotizaciones, porque una proforma no determina sin efecto el precio que establece aquel proveedor está acorde al mercado. Puede ser que hayan otros precios que sean mejores y con las características o especificaciones técnicas requeridas por las entidades contratantes en cuanto a bienes y en cuanto a servicios determinadas a través de los términos de referencia. Entonces es importante que para la determinación de presupuesto referencial en lo pertinente al estudio de mercado, para lo que tenga que ver con bienes y servicios eh, determinados en el artículo 49.1 del reglamento, es importante que la entidad cuente con más de una proforma, porque forma parte de ese instrumento que le permitirá a la entidad establecer o determinar el presupuesto referencial acorde al mercado, como lo establece la normativa. Otra pregunta. mm, mm, Dice, buenas tardes, disculpe, ¿podría indicarme en qué documento debe ir el desarrollo del análisis de mejor valor por dinero? Este es en el instrumento del estudio de mercado. En el estudio de mercado debe de establecerse o determinarse el mejor valor por dinero. Entonces es importante que se establezca de acuerdo al artículo 49.1 del reglamento. Otra inquietud, cuando ya se realiza el proceso de subir unas 3 veces al portal para obtener proformas, para definir el presupuesto referencial, se puede solicitar por correo y si en el caso solo se tiene una proforma, se puede trabajar con una. Sí, pero obviamente tiene que aplicar lo establecido en el en el artículo 49, donde se establecen algunos pasos importantes. O sea, la definición del presupuesto referencial no se debe basar solamente en el precio que se establece en esa proforma, sino que seguir unos parámetros. El parámetro de la definición de las especificaciones, del análisis del bien o servicio, especificaciones técnicas, contrataciones realizadas por la entidad contratante en los últimos 2 años, la variación de los precios, y asimismo las proformas para poder determinar ese presupuesto referencial. Entonces, es importante considerar aquello
y tomando en cuenta que las proformas deben de tener la fecha, la vigencia de la oferta, el plazo de ejecución para poder ser consideradas en la definición y que se cumpla con lo requerido por la entidad. Si la entidad con todo lo requerido por la entidad para poderlo tomar en consideración. Otra pregunta. Buenas tardes en equipos con vigencia tecnológica. La inclusión de los mantenimientos en un proceso de contratación puede ser considerado un parámetro de calificación. No, en este caso, un parámetro de calificación, si se va, si se va a adquirir bienes y equipos, es importante tomar en consideración lo establecido para lo de vigencia tecnológica, porque el presupuesto referencial en este caso solo se tomará en cuenta el costo del bien. En este caso se tomará en cuenta el costo del bien, y cuando se trata de bienes con vigencia tecnológica, obligatoriamente debe incluirse el mantenimiento tanto preventivo como correctivo. Entonces, es importante considerar aquello y que obviamente dentro de los términos de referencia se incluyan todos esos requerimientos que debe cumplirse cuando se trate de bienes o servicios relacionados a la vigencia tecnológica. Otra pregunta, ¿qué tiempo tiene el CERCO para responder una incidencia? Incidencia, si es una herramienta, si es por problemas en la herramienta, depende cuál sea la magnitud del problema o el análisis que se haga, depende de eso, pero no hay un tiempo así específico. Pero por lo general es mínimo 3 días, cuando se trata a través de las incidencias de trámite rápido. Estimado participante, todas las... Ya. Otra pregunta de Teresa, ¿no hay convalidación de errores en licitación de bienes? Sí, sí hay la etapa de convalidación de errores. Obligatoriamente siempre debe haber en cada proceso de contratación la etapa de convalidación de errores. En caso que la entidad determine la convalidación de errores, tiene que establecer ese cronograma y el tiempo para la convalidación de errores dentro de la etapa de calificación de ofertas. Otra pregunta. Si en un proceso se encuentra participando un consorcio conformado por una persona natural y una persona jurídica, el patrimonio debe ser la sumatoria de los partícipes o solo debe cumplir con este parámetro la persona jurídica. A ver, vamos a ver, conforme una persona natural y una persona jurídica. El patrimonio debe ser la sumatoria de los partícipes. Sí, la sumatoria de los partícipes. Ajá, sí, de acuerdo a las reglas de participación. Veamos otra pregunta. ¿A partir de cuándo inicia el término mínimo de 3, máximo 8 para la adjudicación desde el acta de calificación o desde el informe de recomendación? Por decir, en una subasta inversa, cuando el estado del proceso esté en la fase por adjudicar. Allí empieza la etapa, el término establecido en el artículo 88 del reglamento. Entonces, allí no en el informe de recomendación. Entonces, la entidad debe emitir el informe correspondiente, perdón, la comisión técnica, en caso de designarse la comisión técnica por el monto, debe emitir el informe correspondiente una vez que el proceso pase la etapa por adjudicar. Veamos. En las reglas de otra pregunta, las reglas de participación habla de relación de dependencia, ¿eso significa que debe estar afiliado al IES o se puede demostrar la relación de dependencia con contratos de servicios profesionales? Sí, la relación de dependencia usted lo podrá demostrar con la afiliación del IES.
Sí. Por favor, indicar cómo es la calificación, la etapa de índices económicos. Bueno, si hablamos de licitación, bienes y servicios, se establece automáticamente a través del módulo facilitador de la contratación pública. Ahí están los índices de solvencia y índices de endeudamiento. La entidad lo establece obligatoriamente allí y allí están las respectivas fórmulas. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los porcentajes de anticipo que la institución por bienes? ¿Cuáles son los porcentajes? Bueno, en lo que tiene que ver con si la entidad que establece anticipo, dice la normativa que los mínimos no puede dar menor al 20% ni mayor al 35%. Esos son los porcentajes establecidos en la normativa. En el caso de licitación de obras, además de los APU, se debe elaborar estudio de mercado. En este caso, no. El artículo 49.1 establece que para la determinación del presupuesto referencial, en este caso, se va a realizar a través de los APU. Hay otra pregunta que dice, por favor, ¿me podría indicar de dónde se descarga el certificado de esta capacitación? Le comento que ya no hay certificados a las capacitaciones de los webinars, entonces no se van a poder descargar. Otra pregunta, si dos empresas se consorcian para una licitación de servicio, ¿cuál es el porcentaje de experiencia que adquiere cada una al finalizar el contrato o dependerá del porcentaje de participación en el consorcio? Adquieren el 100% de la experiencia con las nuevas reformas. Mm, ya. En este caso, hay una pregunta de licitación de seguros. Sí, esta capacitación es para las entidades contratantes y para la ciudadanía en general. Ya que pasa si la entidad establece fecha estimada de adjudicación, ejemplo, 15 de septiembre y transcurren los días y no sube acta de adjudicación, sino que aún aparece el estatus del proceso en calificación. En este caso, la fecha estimada de adjudicación es una fecha estimada como lo indica lo establece el mismo cronograma, es estimar. Se estima que en ese tiempo la entidad adjudicará, pero por razón es posible que la entidad, por ejemplo, tenga un proceso supervisado por parte de CERCOP y no pueda adjudicar en el cronograma establecido inicialmente por la entidad contratante, sino que una vez de que CERCOP levante esa supervisión, el CERCOP mismo le reprogramará el proceso y no necesariamente podrá ser adjudicado en esa fecha, por eso dice estimada de adjudicación, es decir, no habría ningún problema. Bueno, aquí hay una pregunta que dice si el oferente es distribuidor, autorizado, representante, puede emitir las garantías técnicas, si es distribuidor autorizado, representante, sí, sí, puede emitir la certificación de las garantías. Bueno, sería la última pregunta. En este caso ya no hay más preguntas. Se da por terminada la capacitación, agradeciéndoles a todos ustedes por su participación en este evento. Muy agradecida. Esperamos verle en una próxima oportunidad. Sí, estimada Mari, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de capacitación. Damos las gracias a nuestros queridos participantes también por habernos acompañado en esta capacitación. Les recordamos que esta grabación estará disponible en nuestros canales oficiales de YouTube. Muchas gracias a todos. Gracias, Mari. Que tengan todos Gracias. una buena tarde.